No hay dudas que este ha sido el gobierno más corrupto de la historia, pues recordemos lo que decía Gustavo Bolívar en el 2022 cuando recién Petro llegaba al poder y en el que este sujeto desde la Comisión Tercera del Senado defendió la corrupción en sus justas proporciones. Vamos a bajar la corrupción, digo que de pronto a las justas proporciones, como decía el doctor Turbay, porque definitivamente mucha gente se burló de esa frase, pero es que traer la corrupción a ceros ya nos dimos cuenta que es casi imposible, de modo que nosotros vamos a bajar esa corrupción. Claro, no, que mucha gente se burló de la frase de Julio César Turbay de bajar la corrupción a su justa proporción, pero tenía razón, es imposible bajarla a cero. Nosotros la vamos a bajar un poquito más abajo de sus justas proporciones, porque tenemos un gabinete con gente honesta. Señor director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López Martínez, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrado. Tenemos funcionarios que incluso ustedes se han dado cuenta que nos hemos demorado en nombrarlos, pues yo me meto ahí como si fuera gobierno, pero el presidente de la República ha tenido mucho cuidado en analizar las hojas de vida, porque queremos que la mayoría de funcionarios le cumplan al país con esa promesa de cambio y parte del cambio es disminuir la corrupción. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Pero también vamos a tener más austeridad en el funcionamiento, como ya hemos venido observando con la disminución de las nóminas paralelas. Con muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso fue bueno. Entonces, mucho dinero para inversión, menos corrupción, más austeridad, mayor recaudo, a mí me pone muy optimista de que incluso, señor director, podamos llegar a ese 1 o 2 puntos de crecimiento el año entrante. Ahora bien, el día de hoy es una fecha trascendental para este país, pues se pondrá a prueba si la institucionalidad funciona en Colombia, eso sí bajo amenazas y en una guarnición militar. El Consejo Nacional Electoral colombiano llevará a cabo una sesión clave en la cual se discutirá la ponencia sobre la investigación de presuntas irregularidades y excesos de topes en la campaña de Gustavo Petro en el año 2022. Hay que decir que en las últimas horas la defensa de Petro, representada por el abogado Héctor Carvajal, envió una carta al Consejo Nacional Electoral solicitando que no se vote la ponencia por parte de los magistrados e investigadores de la campaña hasta que se resuelva un recurso de unidad que fue impuesto ante la decisión del Consejo de Estado, el cual destacó y respaldó la competencia del CNE para llevar a cabo la investigación. Al momento que se sube este video ya están reunidos todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral para presentar sus conceptos frente a la ponencia presentada, la cual busca investigar presuntas violaciones de topes en las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro por un monto cercano a los 5.300 millones de pesos durante las 2 vueltas electorales de hace 2 años. Eso sí, las tensiones provocadas por los ataques de Petro contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, a quienes acusa de haberlos despojado de su aforo constitucional, llevó a que la presidenta del organismo, Marixa Martínez, evaluara las condiciones de seguridad del recinto. Por ello, bajo constantes amenazas, los magistrados del CNE deben resguardarse en una guarnición militar para tomar una decisión acerca del tema. Por ahora, el abogado de Petro, Héctor Carvajal, plantó dudas sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral en el marco de la investigación de la campaña y aseguró que de tomarse una decisión al respecto recurrirá a todas las vías legales posibles para no acatarla. Subrayamos que la defensa de Petro presentó un recurso para frenar a ese tribunal, por lo que hoy esa votación podría quedar aplazada. Recordemos que el CNE solo podrá sancionar a Petro y a su partido político con una multa, pues el único que puede investigarlo y destituirlo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero como se explicaba en este canal y en un video anterior, eso está lejos de suceder. La defensa de Petro insiste en que se le está violando el fuero, a pesar de que el Consejo de Estado aseguró que el CNE sí puede investigar la campaña de cualquier presidente. Lo cierto es que con tutelas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se defenderá
a Petro, pues su abogado aseguró que asistirá ante esas organizaciones. Además dice que pondrá una tutela que llegue a la Corte Constitucional, lo cual hará inmediatamente que el CNE tome una decisión sobre la ponencia. Quiere decir esto que en caso de ordenarse una sanción contra Petro por parte del CNE, su abogado, por orden del mismo Petro, no acatará la decisión, violentando de paso la ley y la Constitución colombiana. Esto sentaría un pésimo precedente para la institucionalidad de este país.